Mi familia me rechazó por una mentira. 7 años después volví más fuerte que nunca. ¿Alguna vez sentiste que la gente que más amabas podía arrancarte el corazón y luego pretender que nunca exististe? Bueno, te voy a contar algo que todavía a veces no sé cómo procesarlo. Me llamo Carlos, tengo 29 años y sinceramente nunca pensé que un simple correo electrónico podría remover tantas heridas que juré haber enterrado para siempre. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas que parecen normales. Estaba en mi pequeño piso de Valencia preparando un café cuando sonó la notificación. No era una factura, no era spam, no era una newsletter random, era un correo de Pedro. Sí, Pedro, el exmarido de mi hermana Isabela. Imagínate mi cara. ¿Qué carajos quería ese tipo? Después de tantos años de silencio absoluto, no te voy a mentir. Me tembló el dedo antes de abrirlo. Hacía casi 7 años que no sabía nada de mi familia. 7 años desde que me echaron de casa, como si fuera un perro callejero, sin una sola explicación real. Todo por una mierda que ni siquiera fue culpa mía. Volviendo al correo, el asunto decía simplemente: necesitamos hablar de la verdad. Ahí ya supe que venía algo fuerte. Cuando abrí el mensaje, me encontré con algo que no esperaba en absoluto. Pedro, en un tono directo pero casi resignado, me contaba que Isabela había inventado todo aquello sobre la infidelidad de su exmarido con mi mejor amiga Elena. Que jamás hubo engaño de parte de Pedro ni de Elena. Que toda esa novela de traiciones había sido un teatro montado por Isabela para justificar su propio lío. Ella era la que se había enredado con otro tipo mucho antes del divorcio. Y lo peor, usó mi nombre, mi confianza, mi cercanía con Elena como excusa perfecta para tapar su basura. Pedro no solo soltó palabras, adjuntó capturas de mensajes, fotos de cartas escritas por Isabela de su puño y letra a su amante. Cada palabra que leía era como un puñetazo en el pecho. Toda mi rabia, mi tristeza, mi sensación de abandono, todo cobraba sentido de la peor manera. Me acordé de aquella noche maldita cuando me echaron de casa. Llovía a cántaros y yo con apenas una mochila en la mano, escuchando cómo mi madre gritaba que les había destruido la familia, que era una decepción. Ni una oportunidad para explicarme, ni una pregunta, ni un ¿estás bien? Solo desprecio, como si toda mi vida hasta ese momento no hubiese significado nada para ellos. Dormí en una estación de tren esa noche con la ropa empapada y un nudo en la garganta tan grande que apenas podía tragar saliva. Durante semanas me arrastré por Sevilla, buscando trabajos de medio tiempo, durmiendo en sofás prestados hasta que un amigo del instituto me consiguió un cuarto barato en Valencia. Y ahí empecé de cero, estudiando de noche, trabajando de día, mal comiendo lo que podía. Pero nunca volví a mirar atrás. ¿Para qué? Si para ellos yo ya estaba muerto. Sin embargo, ahora, con ese correo delante de mí, sentí una mezcla de ira y de tristeza que me costaba digerir. No era solo el dolor de haber sido expulsado, era el dolor de haber sido traicionado de la forma más sucia posible por la persona que más admiraba en la infancia. Porque sí, cuando era niño yo adoraba a Isabela. Para mí ella era como una superheroína guapa, carismática, siempre segura de sí misma. Cada vez que me defendía de los matones del cole o me dejaba acompañarla a escondidas a sus ensayos de modelaje, yo me sentía el hermano más afortunado del mundo. Y ahora la veía como una desconocida, una manipuladora capaz de sacrificarme solo para limpiar su imagen de niña perfecta ante papá y mamá. Y hablando de ellos, no sé qué me dolía más, si la traición de mi hermana o la ceguera absoluta de mis padres. Ni una llamada en 7 años, ni un ¿cómo estás, hijo? Solo silencio, como si yo nunca hubiese existido en su historia. Cerré el portátil y me quedé mirando la pared blanca de mi salón, el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Pensé en contestar el correo, pensé en llamar a Pedro, pensé en escribirle una carta a mi familia, mandarlos todos al carajo, sacar todo lo que tenía atragantado adentro. Pero al final no hice nada, al menos no esa noche. Solo me serví un whisky barato,
Me senté en el balcón y miré las luces de la ciudad, mientras trataba de poner en orden todo el caos que hervía dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasó hasta que tomé una decisión. Solo sé que llegado a un punto, me di cuenta de algo brutal. Yo no debía nada a nadie. No les debía una explicación ni una reconciliación, ni mucho menos mi perdón, porque a veces la familia de sangre no es tu verdadera familia. La familia verdadera es quien te sostiene cuando el mundo se viene abajo, no quien te pisa para salvar su propio pellejo. Así que agarré el móvil, bloqueé la dirección de correo de Pedro. Cerré sesión de todas las redes donde algún día mi familia pudo haberme encontrado y respiré hondo. Esa noche dormí mejor que en años. No sé si algún día Isabela o mis padres intentarán volver a buscarme. Y si lo hacen, ya no me encontrarán en el mismo sitio, ni emocionalmente ni en la vida, porque la persona que ellos destruyeron ya no existe. Ahora soy otra versión de mí mismo, más fuerte, más libre y sobre todo más despierto. Y todo empezó por un maldito correo que me recordó una verdad esencial. A veces perder a tu familia no es una tragedia, es la mayor bendición. A veces el mayor golpe no es que te echen de casa, sino que ni siquiera quieran escuchar tu versión antes de condenarte. Recuerdo cada maldito detalle de esa época como si hubiera pasado ayer. Yo tenía 22 años recién graduado de la universidad. Todavía vivía en casa de mis padres en Sevilla, porque estaba ahorrando para mudarme a un piso propio. Tenía mis planes claros: trabajar, ahorrar unos meses y empezar mi vida de adulto como Dios manda. Nada raro, nada que justificara el tsunami que se me venía encima. Isabela, mi hermana mayor, era la estrella de la familia. Siempre perfecta, siempre admirada, siempre con esa aura de puede hacer lo que quiera y aún así la aplaudiremos. A sus 37 años era la joya que todos querían presumir. Así que cuando se divorció de Pedro, su marido de toda la vida, fue como si el mundo se acabara en nuestra casa. Gritos, lágrimas, drama en estéreo. Y claro, no tardó en llegar el chivo expiatorio yo. Según Isabela, su matrimonio se fue al carajo, porque Pedro la había engañado y no con cualquiera, no, sino con mi mejor amiga Elena. Cuando escuché eso casi me atraganto. Elena, Pedro, ¿en serio? Pero no importaba que yo negara, que pidiera que se revisaran los hechos, que dijera, ni siquiera tengo pruebas de que eso sea cierto. A nadie le interesó escucharme. Mis padres, especialmente mi madre, simplemente asumieron que de alguna manera todo era mi culpa. Si no hubieras presentado a esa amiga tuya a la familia, ¿cómo no viste lo que estaba pasando? Nos has traicionado a todos. Ese tipo de frases venían como puñaladas una tras otra sin descanso. No hubo juicio, no hubo defensa, solo una condena inmediata. Esa misma noche me echaron de casa, así sin más. No me dieron tiempo de empacar bien. Llovía a cántaros. Recuerdo meter a toda prisa ropa suelta, un par de libros y mi portátil en una vieja mochila azul. Nadie me ayudó. Nadie me preguntó si tenía a dónde ir. Mi madre solo lloraba en la cocina diciendo que no podía creer en qué me había convertido, mientras mi padre se limitaba a abrirme la puerta principal y decir, sin mirarme, será mejor que te marches. No lloré, ni siquiera grité. Estaba demasiado en shock como para reaccionar. Me sentí como un fantasma que nunca había pertenecido allí. Caminé bajo la lluvia durante horas arrastrando la mochila empapada, sin rumbo fijo. ¿A dónde vas cuando tu familia te niega un techo? Me terminé refugiando en la estación de tren, durmiendo en un banco frío tapándome con el abrigo mojado. Esa fue mi primera noche de muchas, enfrentándome a la vida completamente solo. No fue bonito. Trabajé en cualquier cosa que pudiera encontrar. Mesero ayudante de cocina, repartidor de panfletos, lo que fuera para comer al día siguiente. Alquilé un cuartucho en el peor barrio de Valencia, con cucarachas en la cocina y humedad en las paredes, pero al menos era mío. Me enfoqué en sobrevivir. Cada día era una lucha entre pagar el alquiler, comprar comida barata en el supermercado y no rendirme. Hubo noches en las que solo cenaba una lata de atún y pan duro.
Hubo días que pensé en rendirme, en llamar a casa, en pedir perdón por algo que no hice solo para volver a tener un lugar donde pertenecer. Pero cada vez que me tentaba esa idea, recordaba la frialdad en los ojos de mi madre. Esa noche, el desprecio en la voz de mi padre. Y me mordía los labios, tragaba mis lágrimas y seguía adelante. En el fondo, sabía que no podía construir una vida sobre el perdón de quienes no supieron defenderme. No era fácil. Perdí amigos que no entendieron mi silencio. Me alejé de todo lo que me recordaba a mi vida anterior. Empecé desde el fondo, pero también empecé de verdad. Con el tiempo las cosas empezaron a mejorar. Con mucho esfuerzo conseguí un trabajo decente en una pequeña empresa de marketing digital. Ahorré como loco. Me formé en todo lo que podía, cursos nocturnos, tutoriales online, certificaciones. Cada centavo que no se iba en sobrevivir, se iba en invertir en mí mismo. Y un día, casi sin darme cuenta, ya no era el chico que dormía en estaciones de tren. Era Carlos el que manejaba proyectos, el que viajaba por trabajo, el que pagaba cenas sin mirar el saldo en la cuenta bancaria. Lo había logrado sin ellos, sin la familia que tanto temí perder. Años después, cuando ya estaba estable, con un piso bonito en el centro de Valencia y un grupo de amigos de verdad, fue que ocurrió lo impensado. Un número desconocido apareció en la pantalla de mi móvil. No era spam, no era una equivocación. Era mi madre. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Qué demonios quería, después de tanto tiempo? Respondí más por curiosidad que por otra cosa. La voz al otro lado temblaba. «Hijo, necesitamos hablar contigo». «No, hijo, no, mamá». Me tomó todo el autocontrol del mundo no colgarle en la cara. Pero respiré hondo y escuché. Resulta que Isabela estaba en problemas gordos. Su negocio había quebrado, tenía deudas hasta el cuello y, adivina qué, ahora la familia pensaba que yo podría ayudarla. Qué ironía, ¿no? No me llamaron para disculparse, no me buscaron para recuperar el tiempo perdido. No me buscaron porque yo, el hijo desterrado, ahora tenía éxito y podía serles útil. Tú sabes lo difícil que ha sido para tu hermana. Siempre ha sido tan sensible, dijo mi madre, con esa voz fingida que tantas veces escuché en mi infancia. Es sangre, Carlos. La familia siempre es la familia, añadió mi padre, como si esas palabras mágicas pudieran borrar todo. Me dieron ganas de reírme en su cara, hasta quedarme sin aire. Pero no lo hice, no grité, no insulté, no eché en cara nada. Solo dije con la calma más brutal que pude reunir. La familia es la que no te abandona en una noche de tormenta, y colgué. No hubo más llamadas después de eso. No hubo más correos, ni mensajes, ni apariciones sorpresivas. Silencio. Y esta vez un silencio que yo elegí. Porque finalmente entendí que no todo el mundo que comparte tu sangre merece un lugar en tu vida, y sí me dolió. No voy a mentir. Me dolió como una puñalada en medio del pecho. Pero también me liberó. Porque cerré esa puerta de una vez y para siempre. Y desde entonces vivo en paz. No necesito su aprobación, su cariño falso, sus disculpas a medias. Solo necesito seguir caminando, construyendo, soñando para mí mismo. Dicen que la verdad duele, pero también libera. Y esa noche, cuando terminé de leer el correo de Pedro, sentí las dos cosas al mismo tiempo, como si me arrancaran un peso del pecho, pero me dejaran una cicatriz para toda la vida. Volví a abrir el email, esta vez con calma, con esa frialdad que uno solo puede tener cuando el dolor ya quemó todo por dentro. Pedro no solo soltaba palabras al viento, no, el tipo venía con artillería pesada. Ahí estaban las capturas de pantalla, mensajes de Isabela a un tal Álvaro, un imbécil random que seguramente conoció en algún evento de esos de postureo que tanto le gustaban. Frases como «no aguanto más fingir que soy feliz con Pedro» o «Carlos nunca sospechará, está demasiado ocupado en su mundo de amigos leales», me saltaron a la cara como bofetadas. Porque sí, no solo me había usado como escudo para tapar su vergüenza, sino que además me había menospreciado como si fuera un estúpido incapaz de ver lo que pasaba.
Había fotos también, selfies de ella, con su amante, en hoteles de lujo, sonriendo como si la vida fuera una película romántica donde todo valía. Y para rematar, una carta escrita de su puño y letra, donde planeaba cómo manipular a mis padres para que se volvieran en mi contra. Si logro que papá y mamá vean a Carlos como parte del problema, podré salir de esto sin perder su apoyo económico ni su respeto. Decía una línea que me perforó el alma. Cerré el portátil de golpe como si pudiera apagar todo el horror simplemente dejando de mirar. Me pasé las manos por la cara intentando procesar lo que acababa de descubrir. 7 años cargando una culpa que no era mía. 7 años creyéndome el malo, el traidor, el hijo fallido, todo basado en una mentira de mi propia sangre. La rabia subió como un fuego salvaje desde el estómago hasta la garganta. Me levanté de golpe, tiré la silla al suelo sin querer. Caminé en círculos por el salón como una fiera encerrada, buscando una salida que no existía. Durante años había aprendido a vivir sin ellos, a callar el dolor, a construir algo mío en silencio. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debía hacer con esta verdad? ¿Buscarles y escupirles todo en la cara? ¿Publicarlo en redes para que todo el mundo supiera qué clase de familia tenía? ¿O simplemente seguir adelante? Me senté en el suelo de espaldas a la pared, respirando hondo, contando los latidos de mi propio corazón, como quien cuenta segundos antes de explotar. No quería convertirme en ellos, no quería ser el tipo amargado que vive para vengarse, pero tampoco podía seguir callando. Algo en mí había cambiado para siempre. Esa noche no dormí. Me quedé escribiendo no un email, no un mensaje de WhatsApp. Escribí una carta a mano como las de antes, como las que Isabela había usado para destruirme. Pero esta vez era yo quien tenía el control. En la carta no insulté, no grité, no lloriqueé. Solo expuse los hechos fríos, duros, innegables. Conté cómo me había enterado de todo. Adjunté algunas capturas, no todas, solo las suficientes para que entendieran que no estaba inventando nada. Y cerré con una frase que resumía todo lo que sentía. Hoy dejo de cargar con culpas que no son mías. Hoy dejo de ser el villano en una historia que jamás escribí. Que cada uno viva con su conciencia como yo aprendí a vivir con mi verdad. La metí en un sobre, la dejé sobre la mesa del salón. No sabía si la enviaría o no, no importaba tanto. Lo importante era que por primera vez en años había sacado todo lo que llevaba dentro. No para ellos, para mí. Al día siguiente me levanté temprano. Salí a correr por el parque sintiendo el frío de la mañana en la cara, dejando que el aire helado limpiara un poco el humo tóxico que llevaba dentro. Corrí hasta que me dolieron las piernas, hasta que el cansancio físico venció al cansancio emocional. Y en ese momento decidí algo simple pero poderoso. No volvería a dejar que las acciones de otros definieran mi valor. Yo no era el error de Isabela, no era la decepción de mis padres, no era el chico al que se podía culpar y olvidar. Era Carlos. El Carlos que sobrevivió a la traición, al abandono, a la soledad. El Carlos que a pesar de todo seguía de pie y no necesitaba su perdón, ni su reconocimiento, ni su amor envenenado. Esa noche invité a mis amigos más cercanos a casa. Pedí pizza, abrí cervezas, pusimos música en altavoces pequeños, reímos, hablamos de tonterías, jugamos a juegos de mesa. Y en medio de ese caos bonito, entendí algo que debería haber sabido hace mucho tiempo. La familia no siempre es la de sangre. A veces la familia son esas personas que te agarran la mano cuando todo se va a la mierda. Son los amigos que te ayudan a levantar muebles, que te escuchan sin juzgar, que celebran tus victorias como si fueran suyas. Esa es mi verdadera familia ahora. No los que me abandonaron bajo la lluvia, no los que vendieron su amor por una mentira bonita. Mis verdaderos hermanos y hermanas son los que elijo cada día. Esa noche, mientras me reía hasta llorar por una partida absurda de Pictionary, sentí algo que hacía años no sentía: ligereza. La certeza de que por fin había dejado todo ese peso atrás. La historia que otros intentaron escribir para mí quedó arrumbada, olvidada como un libro viejo cubierto de polvo. Y yo
Yo por fin estaba escribiendo la mía palabra por palabra, paso a paso, con tinta limpia y las manos libres. A veces llegar al final no es cuestión de venganza, sino de dignidad. Y esa fue la palabra que me resonó una y otra vez en la cabeza mientras redactaba el correo más importante de mi vida. No era fácil, no era rápido. Cada palabra que escribía era como cerrar una herida antigua, pero ya no sentía rabia, sentía determinación. En el asunto puse, la verdad que nunca quisieron ver. Sabía que probablemente nunca responderían, que tal vez ni siquiera lo leerían completo, pero no importaba. Esto era para mí. Empecé relatando todo, desde el principio, la noche que me echaron las acusaciones sin pruebas, la humillación pública dentro de mi propia casa. Luego, sin dramatismos, incluí los hechos reales, las pruebas que Pedro me había enviado, los mensajes de Isabela a su amante, las cartas donde tramaba hundirme para salvar su imagen perfecta. No adorné nada, no pedí perdón por nada, no supliqué por comprensión. Solo dejé que la verdad hablara por sí sola. Y al final del correo escribí algo que me salió directo del alma. No busco reconciliaciones, no necesito disculpas. Solo quiero que sepan que la persona que ustedes intentaron destruir no solo sobrevivió, sino que ahora es más fuerte que nunca. Para mí ustedes ya no existen. Firmé simplemente Carlos, sin apellidos, sin títulos, sin su hijo, su hermano, su responsabilidad. Solo Carlos, un ser libre. Adjunté las capturas, la carta, toda la evidencia irrefutable. Y tras un segundo de duda humana, porque sí soy de carne y hueso, apreté enviar. Cerré el portátil y por primera vez desde aquella noche lluviosa en Sevilla, sentí una paz real profunda sin grietas. Era como si de golpe me hubiera quitado una mochila cargada de piedras que llevaba años aferrada a mi espalda. Salí a caminar. No había un destino especial. Solo quería sentir el aire en la cara, el ruido de la ciudad, el olor de la vida normal. Caminé durante horas cruzando calles, parques, plazas, como un espectro que finalmente encontraba su lugar en el mundo. No recibí respuesta, ni ese día, ni el siguiente, ni nunca. Y créeme, eso fue la respuesta más clara de todas. Porque el silencio a veces grita verdades que las palabras no se atreven a pronunciar. No me buscaron, no intentaron defenderse, no se molestaron en negar nada, y eso me confirmó que todo había sido real. Toda la traición, toda la mentira, todo el abandono. Algunos pensarán que duele, que uno siempre guarda una esperanza mínima de que quizás alguien diga, lo siento, nos equivocamos, te amamos. Pero no, no me dolió. Al contrario, me sentí liviano, libre completo, porque entendí que yo no necesitaba su amor para ser feliz, que el valor de una persona no lo define el amor que recibe, sino el amor que se da a sí mismo. En los meses siguientes, mi vida floreció como nunca. Empecé nuevos proyectos. Abrí una pequeña empresa de consultoría online. Conocí a gente increíble que se convirtió en mi familia elegida. Viajé, reí, lloré de felicidad. Me enamoré de la vida otra vez, pero esta vez sin cadenas. Cada vez que pasaba frente a una familia reunida en un parque o veía fotos antiguas en Facebook, sentía una punzada breve, no de tristeza, sino de algo parecido a la melancolía, como quien recuerda una casa que alguna vez fue suya, pero que ya no necesita para vivir. Cada tanto en fechas señaladas como Navidad o mi cumpleaños, mi mente me jugaba una mala pasada. Me preguntaba si esa noche en algún rincón de Sevilla mi madre pensaría en mí, si Isabela entre copa y copa sentiría algún remordimiento, pero enseguida me recordaba esas preguntas ya no importaban, porque la diferencia entre el pasado y el presente era simple. Ahora tenía el poder de decidir en qué pensaba y en qué no. Y elegía pensar en mí, en mis sueños, en mis logros, en mi gente, en mi vida nueva. Un día mientras tomaba café frente al mar, escribí una frase en mi libreta de apuntes que ahora llevo tatuada en el alma. No soy lo que perdí,
soy lo que sobreviví. Y esa amigo amiga es mi verdad, no la de Isabela, no la de mis padres, no la de una historia contada a medias para justificar sus errores, sino la mía, la verdadera. Puede que mi familia de sangre me haya fallado, puede que me hayan traicionado, abandonado, olvidado, pero gracias a ellos aprendí algo que no todos tienen la suerte de aprender, que el amor propio salva, que la verdad, aunque duela, libera, y que a veces cerrar una puerta para siempre no es un acto de odio, sino un acto de amor propio. Hoy, mientras escribo estas líneas, puedo decir con la frente en alto que soy libre, que he perdonado, sí, pero no para absolverlos, sino para soltarme a mí mismo, que he construido una vida hermosa, no a pesar de ellos, sino gracias a todo lo que me obligaron a descubrir dentro de mí. Y si algún día el destino los cruza de nuevo en mi camino, no habrá odio en mi mirada, solo indiferencia. Solo la certeza de que lo que no fue capaz de matarme me enseñó a volar, porque la familia no siempre es quien te da la vida. A veces la familia son las cicatrices que te recuerdan quién eres realmente. Y yo, Carlos, hijo de mi propio esfuerzo, hermano de mi resiliencia, padre de mi nueva vida, no necesito más que eso para ser feliz. El tiempo, dicen, pone a cada uno en su lugar. Y eso fue exactamente lo que pasó. La verdad, esa que tantos quisieron ocultar finalmente salió a la luz. No sé los detalles exactos, no me interesaba saberlos, pero supe por conocidos lejanos que la vida de Isabela se vino abajo como un castillo de arena en plena tormenta. Sus amigos de toda la vida le dieron la espalda. Nadie quiere ser cómplice de una mentira tan sucia. Su reputación, esa imagen perfecta que tanto había protegido a costa de otros, se derrumbó. Perdió trabajos, perdió círculos sociales, perdió el respeto de la gente que antes la idolatraba. Y en casa, las cosas tampoco fueron mejor. Mis padres, ya mayores, cansados, enfermos de su propio rencor, intentaron buscarme, llamaron, escribieron, mandaron mensajes cargados de disculpas tardías, de nostalgias inventadas, de promesas vacías. Éramos jóvenes, no supimos manejarlo. Si hubiéramos sabido la verdad, siempre te hemos querido aunque no lo pareciera, palabras, solo palabras. Palabras que en otro tiempo quizás habría mendigado, pero ahora no. Ahora yo era otro. Vivía en Barcelona, en un apartamento luminoso cerca del mar. Tenía una vida que amaba, amigos, que eran familia, proyectos que me hacían vibrar. Me había reconstruido desde los cimientos ladrillo por ladrillo con mis propias manos. ¿Y sabes qué? No sentí odio, no sentí rencor, sentí compasión. Compasión por ellos que cargaban con su culpa. Compasión por Isabela que pagaba el precio de su propia traición. Pero eso no significaba que les abriera la puerta de nuevo. Al contrario, con la misma serenidad con la que había cerrado ese capítulo en mi corazón, elegí no responder. No por orgullo, no por venganza, sino por amor propio. No podía construir mi futuro mirando siempre atrás. No podía sanar si volvía a caminar sobre los mismos cristales rotos. Así que dejé que sus mensajes se borraran en el vacío. Así que seguí caminando hacia adelante sin cargar con pesos que no me correspondían. Y en las noches tranquilas, cuando la brisa del Mediterráneo entraba por la ventana y me acariciaba la piel, repetía para mí mismo como un mantra que ya era parte de mi sangre: perdonar no es para ellos, es para liberarme a mí mismo. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en el lugar de Carlos? ¿Habrías perdonado o habrías cerrado esa puerta para siempre? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Y si te gustan historias reales profundas y llenas de emociones, como esta, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y seguirme para no perderte las próximas historias que tengo preparadas. Nos vemos muy pronto.